Señor les bendiga esta preciosa noche, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio llegar hasta sus hogares y le damos gracias al Señor por esta enorme bendición que nos da de poder aprender y ser instruidos por medio de su palabra. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y así podamos recibir la porción que el Señor ha preparado para nuestras vidas este día. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu misericordia. Gracias, Papito Santo, por permitirnos recibir, Señor, la porción que has preparado para nosotros y tener esa instrucción, Papito Santo, por medio de tu palabra, Señor, y tener la guianza del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Papito, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero continuar, mis amados hermanos, hablando acerca de los dos testigos. Lo mencionamos la semana anterior y la palabra de Dios nos muestra, según lo que hemos estado estudiando acerca de los 144,000 y continuando con el tema hoy con los dos testigos, en el capítulo 11 específicamente del libro de Apocalipsis, en su versículo 3 y 4 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie o en pie delante del Dios de la tierra. La palabra del Señor, mis amados hermanos, nos muestra que antes que venga el día del Señor, vendrá, dice la Biblia, el espíritu de Elías. Y este va específicamente a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Este tema en algún momento es controversial porque mucha gente tiene la duda de quién serán los dos testigos. Específicamente una mención directa en la palabra de Dios no la da. Y es por ello que a través del estudio nosotros vamos a ir interpretando qué es lo que el Señor deja como parámetro para que podamos identificar quiénes son los dos testigos. Antes de ello, yo quiero que me acompañe a que leamos parte del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, aunque menciono dos versículos y quiero irlos desglosando. El Señor habla que le va a dar autoridad, dice, a los dos testigos para que ellos profeticen por 1260 días. La característica que tienen que tener, en este caso, los dos testigos, es que van a profetizar profetas. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos dos ejemplos claros específicamente de quienes no vieron muerte y fueron arrebatados por el Señor. Uno de ellos en Génesis lo vemos, que es el caso de Enoc. Dice la Biblia que él estuvo o vivió 365 días en la tierra, 65 para él, y 300 años estuvo caminando con el Señor. Y no se supo más de Enoc, porque dice la Biblia que Dios se lo llevó. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor, específicamente el libro de Reyes, nosotros podemos encontrar un hombre llamado Elías, profeta del Señor, el cual, mis amados hermanos, estuvo en un proceso, en descensos le llamamos nosotros, para poder llegar por último al Jordán. La palabra del Señor nos muestra su caminar, la palabra del Señor nos muestra todo lo que él transita para poder llegar hasta el Jordán, y cómo por medio, dice la Biblia, que carros de fuego y caballos de fuego separan a Elías de Eliseo y es llevado por medio de un torbellino. Dos hombres específicamente que en el Antiguo Testamento no ven muerte, y así lo menciona la palabra de Dios. Por eso me llama la atención, porque uno de los parámetros que tenemos que ver es que estos dos testigos, estos dos hombres van a profetizar por 1260 días, y dice la Biblia que están vestidos de cilicio. Ahora, quiero que veamos lo que menciona la palabra, que acerca de ellos y qué características van a tener y qué es lo que van a hacer acá en la tierra mientras se cumpla el tiempo establecido para ellos. Versículo 4. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devorará a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño.
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda la suerte de plagas todas las veces que quieran. Acá me llama la atención, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor en una característica específica que menciona que tienen el poder para cerrar el cielo, nos muestra a un Elías que dice la Biblia que no lloverá más si no es por la palabra o por medio de la palabra que él mencione por su boca. Y usted sabe que los cielos se cerraron y hasta que él nuevamente, hermano, manda a su siervo a que mire al monte, qué es lo que aparece en el cielo. Y el siervo, usted sabe que sube varias veces hasta que le dice, aparece un puntito como el de una mano. Él le dice, vamos, que ya va a llover. Me llama la atención porque nuevamente sigue marcando los parámetros y las características. Y acá dice que ellos van a tener el poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen nuevamente. Veamos el parámetro, profetizar. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Veamos el versículo 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. También es su Señor, donde su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos, dice, los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Si usted recuerda, cuando estuvimos hablando acerca de los ayes, mencionamos el primero marca el periodo pretribulacionario, el segundo la tribulación y el tercero la gran tribulación. Acá específicamente nos está hablando del segundo ay, que es el que se marca. Por eso es que a ellos se les da un periodo de tiempo, mis amados hermanos, para que profeticen. Y viendo esto en el versículo 3, es por 1260 días vestidos de silicio. Cuando nosotros vamos al esquema de la línea escatológica, nos damos cuenta específicamente que esos 1260 días es un periodo de 3 años y medio. Acá lo voy a postear. Y estoy marcando específicamente, mis amados hermanos, cuando es sonada la 6ª trompeta y es marcado el segundo ay. Periodo llamado tribulación. Cuando esté sucediendo esto específicamente es cuando los dos testigos van a estar cumpliendo su función. Los dos testigos van a estar, amados hermanos, haciendo la función o el mandato que les ha sido otorgado. Nosotros podemos ver específicamente, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 11, versículo 4 de Apocalipsis, que ellos, dice que señala específicamente de ellos su fidelidad, su firmeza de servicio a Dios y la constancia de su ministerio.
menciona que ellos aparecerán vestidos de cilicio. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que esta era una característica, o esta vestidura específicamente era caracterizada por una imagen humilde. Era elaborada de pelos de cabra y era oscura. Denota luto, dice la palabra de Dios, o endecha. La utilizaban los ministros cuando la ira de Dios estaba próxima a manifestarse. Esto lo encontramos en Isaías 22:12 al 14, Jeremías 4:8, Joel capítulo 1, versículo 13 al 15. Los dos testigos no proyectarán una imagen específicamente atractiva, mis amados hermanos, ni impositiva. Sin duda es para que los que oigan su testimonio se arrepientan o no lo ignoren. Es decir, que va a ser bien marcado, van a marcar mucho lo que ellos van a venir a hacer. Y por eso leía el capítulo 11 para que nos demos cuenta la autoridad que ellos tienen. El único o la única parte en la que menciona que ellos van a ser vencidos es por la bestia que sube del abismo. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, el Señor nos habla que Él trabajaba todo asunto debía de decidirse por medio de dos testigos. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Y en el periodo de la tribulación no hay excepción de que esto va a suceder, ya que vemos que ellos son enviados a la tierra. Son dos personajes, personajes comparados con ramas de olivos o olivos, donde se obtiene el fruto para producir aceite. Esto connota, mis amados hermanos, que ellos van a ser dotados de unción y poder del Espíritu Santo para realizar la obra. Además son comparados con dos candelabros. Dice la Biblia que esto indica que van a desarrollar su ministerio para alumbrar y proveer luz espiritual en medio de las tinieblas que van a estar. Esto me lleva a pensar, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que el enviado va a ser siempre respaldado y es enviado por Dios. Y la palabra testigo, como específicamente lo menciona, al verlo en el griego, martureo significa llevar testimonio, testificar, llevar registro. Testigo, ser testigo, dar un testimonio. Es decir, que ellos, mis amados hermanos, traen el testimonio de la palabra del Señor, testimonio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a certificar aquello que han visto o han oído. Esto es algo que le tenemos que prestar mucha importancia, porque también nosotros sabemos que en la palabra de Dios nos muestran a testigos falsos. Pero un testigo es alguien, hermano, que va a dar credibilidad de aquello que escuchó o de aquello que vio. Entonces, es importante que nosotros veamos esto para que veamos qué parámetros, qué características van a tener los dos testigos. Ya nos dimos cuenta que van a profetizar como una de ellas, mis amados hermanos, y la otra que acá nos están marcando es que tuvieron que ser testigos, tuvieron que haber sido testigos o haber escuchado algo específicamente. Testigos específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos esto en la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir identificando entonces quiénes son los dos testigos. Hay corrientes teológicas que enmarcan que los dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto hay que explicarlo porque si usted se da cuenta, específicamente habla de dos personas, no está hablando, hermano, directamente de una suposición, no está hablando de un libro, no está hablando, hermano, de escrituras, porque usted sabe que la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Ahora, nos habla también de que tienen vestiduras de silicio, es decir, que son personajes cubiertos. Es necesario, mis amados hermanos, entender que las escrituras no están cubiertas, por así decirlo, específicamente de una cobertura como tal, especial, o de un manto. Se cubre a una persona en específico, que es lo que menciona y que va a profetizar por 1260 días.
han anunciado el mensaje de Dios por miles de años, las escrituras, pero a ellos se les da un tiempo en específico. Por eso se menciona y se explica esto, porque mucha gente a veces tergiversa esto, mi amado hermano. Y la otra, el otro parámetro es que ellos van a morir y van a resucitar. Ahora, comprendemos y entendemos que las escrituras no van a sufrir daño. La palabra de Dios nos muestra, mis amados hermanos, que es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley, según Lucas capítulo 16, versículo 17, Marcos 13:31. Al notar estas diferencias, la mayoría de estudiosos están de acuerdo en que serán personas y no ideas. Pero ahora la opinión se divide, mis amados hermanos, en quiénes serán esas dos personas. Y por ello es importante conocer, porque algunos mencionan lo que estaba relacionando al principio, a Elías y a Enoc. Piensan que son los dos testigos porque como ellos no vieron muerte específicamente, Enoc por caminar con el Señor y Dios se lo lleva, y Elías que nosotros hemos visto y lo mencionaba hace un momento, que fue arrebatado, él fue llevado al cielo por medio de un torbellino. Ahora, me llama esto la atención, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que estaba establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eh, Me llama la atención porque obviamente ellos tendrían que venir y cumplir con esta faceta, morir por 3 días y al tercer día y medio, usted sabe, recibir el soplo nuevamente y subir delante de la presencia del Señor. Eh, Entendemos esto, mis amados hermanos, y comprendemos algo. Elías ha sido decretado y ha sido profetizado en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que el Elías ha de venir. Lo vamos a buscar en la palabra del Señor para que podamos tener un mayor concepto de lo que estamos estudiando. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Si usted se da cuenta, esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero posteriormente Juan el Bautista, lo primero que él viene a enmarcar, hermano, es este espíritu, el espíritu de Elías. Por eso es que muchos hombres aseguraban o decían que él era Elías o que se había manifestado Elías a través de él. En Mateo capítulo 11, versículo 14, es donde se menciona esto. Entendemos, mis amados hermanos, que cuando se manifiesta este acontecimiento a través de Juan el Bautista, menciona que va a ser, dice la Biblia, antes del día grande y terrible o temible del Señor, pero para que esto suceda van a haber ciertos acontecimientos en la tierra que van a enmarcar lo terrible o lo desastroso de lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Recordemos que hemos hablado de la manifestación en secreto, la parucía del Señor Jesucristo, que es cuando sucede el arrebatamiento, y de la epifanía, la manifestación en público, donde todo ojo le verá, dice la Biblia, y todo, incluso aquellos que le traspasaron. Cuando se da la manifestación en público, mis amados hermanos, es para que el Señor tome posesión de aquello que a Él le pertenece y de lo que ha sido usurpado por medio de la bestia. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que este espíritu de arrepentimiento o este espíritu de unidad, de reconciliación que se va a dar entre padres e hijos y de hijos a padres es por medio del profeta Elías.
Ahí vamos a ir teniendo ya un parámetro, algo que se va a empezar a marcar, que antes de que venga el Señor va a ser manifiesto. Eh, por eso está bien claro que Elías ha de venir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de Enoc, la Biblia, hermano, menciona que él profetizó. Dice, he aquí, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles, en Judas capítulo 1, versículo 14. Pero no se menciona, dice, que deba de profetizar otra vez, ni que tenga que venir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la suposición de que no tenga que morir para que se cumpla el verso del libro de Hebreos, podemos mencionar que Enoc, mis amados hermanos, es el representante más connotado de los hombres que no verán muerte y que serían arrebatados. Recordemos, mis amados hermanos, que la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, dice que no todos dormirán, o que no todos dormiremos, pero que sí todos seremos transformados. Entonces, esto denota que hay hombres que van a ser exentos de morir. Según 1 Corintios 15, 51 al 53, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Está establecido en el libro de Hebreos lo que veíamos, que el hombre muera una sola vez, pero también aquel que haya gracia delante de Dios, mis amados hermanos, Dios se lo lleva. Y puede utilizar cualquier método según lo que hemos visto. Por ejemplo, a un Esteban lleno del Espíritu Santo fue apedreado y aún siendo apedreado dice que alza sus ojos al cielo y lo que ve es al Señor. El Señor lo toma, se lo lleva. No camina con el Señor, pero Dios se lo lleva. Entonces llama la atención, mis amados hermanos, la forma en la que el Señor toma a Enoc. Pero al ver a los dos testigos, vemos que él debe de venir a profetizar. Es marcado en Elías, mas no en Enoc. Por eso es importante que le prestemos atención a esto, para no confundirnos y entender cuál es el propósito de cada ministro, el propósito de lo que el Señor ha levantado. Después vemos otro ejemplo en Elías y Moisés. Para ello nosotros tenemos que ir a Lucas capítulo 9, versículo 30, 31. Se lo voy a leer. La palabra del Señor menciona y dice, y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Si usted recuerda, mis amados hermanos, en este monte, el Señor no solamente va solo y se le presenta acá a Moisés Elías, sino en el versículo 28 dice, como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, a tres de sus discípulos, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. La palabra del Señor nos muestra que este monte es conocido como el monte de la transfiguración, porque ahí fue demudado el rostro del Señor y sus vestiduras fueron blancas, se fueron cambiando. Ahora, quiero que le preste atención porque cuando Moisés vino a la tierra, cumplió su función, sacar al pueblo del Señor de Egipto. Usted bien conoce, mis amados hermanos, acerca de las plagas que se vivieron en Egipto para poder salir. Pero la Biblia nos muestra de que después Moisés muere y la Biblia dice que incluso hubo una pelea por el cuerpo de Moisés, porque Satanás quería, hermano, el cuerpo de Moisés específicamente. Ahora, nosotros entendemos, mis amados hermanos, eh, la, la responsabilidad de lo que Dios nos está marcando
al que nosotros estudiemos su palabra, para no nada más levantar supuestos o decir va a ser tal o X o Y, sino por las características que estamos viendo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Elías tenía autoridad para cerrar los cielos y que no lloviera más. Y también cómo Moisés tuvo la autoridad, mis amados hermanos, para convertir las aguas en sangre. Por eso es que algunos mencionan que es Elías y es Moisés, por lo que dice el libro de Apocalipsis, por la autoridad que ellos tienen. Ahora, mis amados hermanos, lo que hablamos es, según en el libro de Hebreos, que está escrito que solo el hombre debe de morir una sola vez. Está establecido que muera una sola vez y que después de esto, el juicio. Eh, la pregunta es, ¿habrá alguna excepción? Yo creo específicamente, mis amados hermanos, que el Señor acá nos deja su palabra, pero para que investiguemos y para que estudiemos. Entendiendo que Moisés ya vio muerte y sí se presenta en el monte de la transfiguración, pero me llama la atención por algo. La forma en la que el Señor va a marcar el arrebatamiento. Algunos se adelantan por medio de la muerte y otros serán llevados vivos. Ahí están los dos ejemplos específicos. Cómo Elías se lo lleva vivo y cómo Moisés es transformado, pero él muere. Menciona la palabra de Dios, mis amados hermanos, diferentes ejemplos de hombres que murieron, resucitaron, pero volvieron a ver muerte. Nosotros conocemos muchos ejemplos, por ejemplo, al hijo de la tsunamita, que él muere y es resucitado. Conocemos, mis amados hermanos, eh, a Lázaro, a quien el Señor llama, le dice Lázaro, ven, ven fuera. Y nosotros conocemos y entendemos que él nuevamente, posteriormente muere. Tendríamos que dar específicamente los ejemplos. Si quieres se los voy a dar rápido. Primera de Reyes 17:17, Segunda de Reyes 4:20 al 35, Segunda de Reyes 13:21, Lucas 8:49 al 55, Lucas 7:11 al 15, Juan 11:41 al 44, Hechos 9:36 al 41, Hechos 20:9 al 12. Entendiendo que ellos murieron y resucitaron, recibieron el soplo de vida, pero nuevamente o posteriormente mueren. Entonces, entendiendo esto y viendo esto, comprendemos de que Moisés no constituiría ningún obstáculo para que fuera compañero de Elías. Pero, mis amados hermanos, esto se contraería en cuanto a la doctrina de lo que está establecido en la palabra del Señor. Porque la palabra menciona que las personas que volvieron a la vida mediante milagros no necesariamente se tienen que calificar como resurrecciones. A eso hay que prestarle atención. Y por eso hemos hablado acerca de los turnos de resurrección, entendiendo esto. Y quizás vale la pena, para no confundirnos, postear la línea escatológica para que podamos entender acerca de los turnos de resurrección, por si alguien no le ha dado seguimiento al estudio. Y vemos acá en la parte de abajo, mis amados hermanos, Cristo y las primicias, de primero nuestro Señor Jesucristo, después los santos del antiguo pacto y parte de los arrebatados, acá como primera parte. Después nosotros vemos a los dos testigos, que sería la cuarta resurrección. De ahí vemos la cosecha en la Epifanía, las vestiduras blancas. De ahí vemos al rebusco y número 7, el levantamiento del gran trono blanco. Es importante, mis amados hermanos, entonces que lo veamos cómo es que están marcadas los turnos de resurrección para no ver muerte, para vida eterna y los que van a ser para condenación. Es importante que conozcamos esto. Si usted no lo ha podido estudiar, aquí en la página puede buscar en base a los estudios anteriores y ahí está explicado cómo se va a dar esto, mi amado hermano. Ahora, continuando con Elías y con Moisés.
Entendemos, mis amados hermanos, que si fuera Moisés el aplicable, es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Esto sería contrario o daría lugar a una contradicción porque se sobreentendería que Moisés murió 2 veces y que resucitó 2 veces. Eso tendríamos que verlo, pero la palabra del Señor no muestra eso. Y por último, lo que muestra, mis amados hermanos, es a Juan y a Elías, o a Elías y a Juan. Volviendo al monte de la transfiguración, si usted se da cuenta, dice la Biblia, mi amado hermano, según lo que estábamos leyendo, que en ese monte, cuando va el Señor, eh, Él lleva como acompañantes a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y que mientras Él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. Si usted recuerda, al principio del estudio hablábamos de que un testigo es alguien que da credibilidad o certifica o da testimonio de acerca de algo que ha visto o ha escuchado. Ok. Viendo esto, mis amados hermanos, y con el tiempo que me queda, entendemos que cuando estamos leyendo acerca del monte de la transfiguración, dice la Biblia que ellos se habían aparecido y hablaban acerca de la partida, versículo 31, de nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Ahora, me llama la atención porque dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, preste la atención, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Testigos oculares de lo que estaba aconteciendo. Y sucedió que al retirarse de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Bueno, esto habría que explicarlo por las enramadas y qué es lo que representa. Pero me llama la atención, mis amados hermanos, y a esto quiero que le prestemos mucho, mucha atención, que Pedro, Juan y Jacob se dan cuenta de este acontecimiento. Vieron la gloria de Jesús y de los 2 varones que estaban con él. Las otras versiones dicen, y vieron a Jesús rodeado de su gloria y Moisés y Elías estaban con él. Biblia lenguaje sencillo. La Biblia latinoamericana menciona, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Nueva traducción viviente dice, despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban de pie junto a él. Biblia Kadosh dice, pero cuando se despertaron completamente vieron su gloria, su Shekinah, y a los 2 hombres que estaban con él. Ok, testigos oculares y testigo presente, si usted lo quiere ver, más cerca en el caso de Elías y de Moisés. Ok, viendo esto, entendemos que en esa reunión, mis amados hermanos, que se da, se menciona Pedro, Juan, Jacob. Ok, cuando el Señor menciona a sus 2 testigos, se está refiriendo a quienes oyeron o vieron específicamente acerca de lo que Él está hablando. Nosotros entendemos, mis amados hermanos, en el caso de Elías, un siervo de Dios, el cual ya lo hemos mencionado y hemos dado sus características que se ha de manifestar en el último tiempo antes de la venida del Señor, del día grande y terrible del Señor, y que debe de volver a la tierra
como un testigo también en el monte de la transfiguración. Por esta razón, mis amados hermanos, nosotros creemos que es Elías uno de los testigos, mencionando las características y mencionando lo que ha de acontecer. Y que el otro testigo específicamente acá, por lo que se menciona, Juan, y eso también lo creemos nosotros. Ahora, no lo estamos inventando porque la Biblia, mis amados hermanos, en base a las características, nos da lugar de que pensemos de esa manera. ¿Por qué Juan? Usted sabe, mi amado hermano, que él se presenta en el monte de la transfiguración y se habla acerca de la muerte de estos discípulos, pero encontramos en la palabra del Señor, mis amados hermanos, que a Pedro le mencionan que él sí iba a morir. Específicamente, así le mencionan. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos también a un Jacob que sufre muerte. Los dos ejemplos, tanto el de Pedro como el de Jacob, lo encontramos en Juan 21, 17, 19, segunda de Pedro 1, 14 y 15. Hechos capítulo 12, versículo 2. Pero en el caso de Juan, la palabra del Señor no relata que haya muerto. Al contrario, hay algunas razones que nos dan a pensar de que él no ha visto muerte. Por ejemplo, voy a postear esto para que lo leamos juntos, mis amados hermanos. Dice que debe de regresar a la tierra a profetizar, Apocalipsis 10, 11. Cuando el apóstol y profeta se encuentra en el cielo y está por escribir la profecía concerniente a los 7 truenos, le dijeron, sella estas cosas y no las escribas. Luego le confirman que debía de profetizar otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hasta el momento, en ninguna parte de la Escritura vemos que él haya ejecutado esta orden divina. Por eso da lugar, mis amados hermanos, a pensar de que todavía tiene que venir a hacerlo. Por eso es importante que nosotros, cuando leamos, como dice nuestro apóstol, veamos debajo de la letra. No leamos solo por leer, sino le prestemos atención a cada acontecimiento, le prestemos atención a cada mover que se está dando, mi amado hermano, a cada descripción que está dando la palabra del Señor. La palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 28 menciona que algunos de los discípulos no verían muerte. Hablándoles el Señor a sus discípulos les dijo, algunos de ellos, no verán muerte hasta ver la venida del Hijo del Hombre. Con esta afirmación también se cumple la promesa del Señor cuando les dice que todo esto acontecerá sin que pase esta generación. Lucas 21:32, refiriéndose a la generación de discípulos, es decir, hasta que el último de los discípulos muriera, mis amados hermanos. Por esa razón, basados en estos incisos anteriores, entendiendo que Juan no ha muerto. Pero llama la atención y el punto número 3, que es el que a mí me llama poderosamente la atención, valga la redundancia, es que Juan iba a permanecer vivo. Juan capítulo 21, versículo 23. Lo voy a leer para que le demos más sustento al estudio. Versículo 21 del capítulo 21. Dice, entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús, acá menciona, no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A quién se está refiriendo, mis amados hermanos? Versículo 20, acá arriba, dice, Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y había dicho, Señor,
¿quién es el que te va a entregar? Bueno, cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y identificamos específicamente que ahí está hablando acerca de Juan, específicamente acerca de Juan. Por eso, cuando vemos el estudio, nos da mayor sustento, mis amados hermanos, eh, acerca de los dos testigos. ¿Por qué? Porque leyendo lo que estábamos comentando, que el dicho se propaga que no moriría, se extiende en los discípulos, aunque en la escritura dice, lo afirma, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si él quería, se quedaría hasta que él venga, que a ti. Esta aseveración nos permite ver que Juan sí moriría, pero no ha muerto, dice. Lo que nos lleva a asegurar que morirá después de que ejecute su función como uno de los dos testigos. Y porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entendiendo esto, mis amados hermanos, se le dice que selle el libro, pero que todavía él no cumple con lo que le mandan, hermano, a que profetice. Está por escribir la profecía de los siete truenos cuando le dicen, sella estas cosas y no las escribas. Es decir, que todavía no ha cumplido esa función. Y por eso todavía nos falta estudiar acerca de las copas y acerca de los truenos. Y es ahí donde le vamos a dar incluso más connotación, amado hermano, acerca de lo que es este estudio. También entendiendo lo que el Señor habla, que si Él desea, Él viviría hasta que Él venga. Viendo todo esto, mis amados hermanos, nosotros entendemos, y quiero leer esto para que podamos tener un mayor concepto. De esta manera vemos que son puestos como testigos un profeta del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, un representante de la ley y otro de la gracia. Debemos dejar claro que creemos con todo nuestro corazón que los dos testigos son Elías y Juan, y a la vez que lo afirmamos de un modo absoluto, según la revelación y la confirmación apostólica. ¿Por qué leo esto? En el caso de Elías, Malaquías, capítulo 4, lo que menciona que ha de venir el espíritu de Elías antes de la venida del Señor. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, cumpliendo el propósito que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y en el caso de Juan, mis amados hermanos, cuando él está por escribir la profecía y cuando el Señor le habla, y se le habla para decir que selle el libro, que todavía no escriba, es decir, que aún está pendiente que se cumpla esa faceta. Por eso es lo que estudiamos, afirmamos, para que nosotros no solo tengamos un concepto, sino que con fundamento de la palabra podamos asegurar y certificar, mis amados hermanos, lo que está escrito. No podemos llevarnos acerca de suposiciones, sino en base a lo que nosotros estudiamos y en base a lo que el Señor dejó con su palabra. Este es el estudio de esta preciosa noche. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Si usted no ha tenido el tiempo, amado hermano, busque las prédicas, instruyas en la palabra del Señor para que podamos ir conociendo cada vez más qué es lo que Él está marcando para el tiempo final. Oremos para sellar este mensaje y que la revelación del Señor siga viniendo a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este estudio, por esta enseñanza, Señor, por medio de la cual, Señor, tú nos has instruido, Papito Santo, por el medio, Señor, virtual, Papito Santo. Te damos gracias porque hemos sido edificados, Papito Santo, y hemos, Señor, puesto los cimientos por tu palabra. Gracias te damos. A ti sea la gloria y la honra. Bendice cada hogar, cada familia, Papito Santo. Permítenos ver cada día más, Señor, tu gloria, contemplar tu hermosura, Papito Santo, y tener revelación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.